L sobre D0 y D0 sobre T. Hacer este cálculo y calcular un factor A. Un factor A que es función de estas relaciones, L sobre D0 y D0 sobre T, que son factores que en realidad son geométricos, porque ustedes ven, involucran longitud de diseño, diámetro externo y espesor. Es longitud de diseño, ¿verdad? L es la longitud de diseño. Entonces, este factor A es un factor netamente geométrico, relacionado con nada más y nada menos que las... ¿qué hiciste? Relacionado nada más y nada menos que con las cuestiones geométricas del recipiente. Una vez definido L sobre D, 0 sobre T, en una gráfica aparece, ya le voy a mostrar una gráfica, aparece el factor A. Leemos un factor A. El tercer paso consiste en, con A, que obtenemos, vamos a otra gráfica para obtener un factor B. Este factor B es función de el material y de la temperatura de diseño. Por eso es necesario a veces conocer esa temperatura de diseño para tenerla en cuenta. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros ingresemos con A a la gráfica donde sale el material del cual está hecha la chapa, a la temperatura de diseño a la cual va a estar el equipo trabajando, vamos a obtener un factor B. Ese factor B es un factor del material, netamente del material, función del material. ¿Sí? Y en una torre de destilación que tenemos muchas temperaturas, que es la máxima. La de diseño. Perdóname, está bien hecha la pregunta. La de diseño, ahora yo preguntaría, ¿cuál es la temperatura de diseño? Y te tenés que ir a UG20 y leer en UG20 lo que dice. Te dice, la temperatura de diseño es la máxima temperatura en el centro del espesor de la chapa considerada La máxima en el centro. en el centro de la chapa. Así que voy a andar calculando en el centro de la chapa cuál es la temperatura, si sabes la temperatura del reactor, por ejemplo, del lado interno. Entonces, pero el código te lo dice de esa manera. No, y durante la vida del... Y durante la máxima durante la vida útil del recipiente. Entonces, con ese factor A y el factor B, vamos nada más y nada menos que a una fórmula que ya la vamos a ver. Acá vamos. Estas son las gráficas. Factor A, factor B, o sea, primero el factor A. Y después con ese factor A vamos a obtener el factor B, función del material, y con ello obtenemos los valores para introducir en una fórmula que dice, como punto 4, que la presión admisible que vamos a obtener es 4/3 de B de 0 sobre T. Este 4/3 de 0 sobre T nos va a dar una presión admisible. Y después, como quinto paso, tenemos que comparar que la presión admisible sea mayor que la presión de diseño. Si eso sucede, evidentemente el espesor que elegimos va a servir a los fines de la construcción del recipiente sometido a presión externa, con las condiciones que hemos impuesto, por supuesto. O sea, el diámetro que elegimos, las longitudes que habíamos elegido de diseño, etc. Chicos, si el parcialito que se les va a tomar la clase que viene va a ser
prácticamente la metodología que está describiendo el ingeniero Pérez. Y dicho sea con toda franqueza, el examen final no es muy distinto de esto mismo si les toca a recipientes sometidos a presión. Lo único que se espera es que ustedes entiendan esta relación de esbelteces, esta relación de D0 sobre T, de L sobre D, por qué son esas. Y con el ánimo de hacerles la vida más simple. A ustedes que son hijos de la generación digital, les digo que en YouTube hay cantidad de cálculo de recipientes según el método ASME. No les van a decir nada nuevo, nada distinto de lo que decimos en clase, pero por ahí les va a producir un recuerdo. Bueno, y ahí tienen, por ejemplo, bueno, la fórmula que les decía, y en el caso, a veces, digamos, los valores de A caen del lado de los materiales. Se pueden leer fácilmente o pueden caer del lado, digamos, donde no hay una referencia de qué tomar. Entonces se toman los valores de A y se introducen en esa fórmula, no se obtiene en realidad un valor de B. Se introduce en la fórmula está ya modificada y probada de alguna manera por ASME, de forma tal de que no haya inconvenientes. ¿Sí? Ahí en la misma fórmula que recién Sí. también la función de A. Sí, E en este caso es nada más y nada menos que el módulo Young que está relacionado con las gráficas que ustedes ven acá. Fíjense, esto es para distintas temperaturas de diseño con módulos de Young que corresponden a cada una de estas curvas de comportamientos del material. ¿Sí? ¿Se ve? Y una duda, profe. Dijimos que esta fórmula era solo para cuando D0 sobre T era mayor que 10. Sí. ¿Y por qué pasa esto? Porque este código ASME, la sección 8, está para recipientes sometidos a presión industriales. Si ustedes quieren calcular según el código ASME, los mismos recipientes sometidos a presión, pero para la industria nuclear, las exigencias son distintas. Los coeficientes de seguridad de la industria nuclear son terriblemente más exigentes. De hecho, hay algunos materiales que directamente están descartados. Algunos materiales no se pueden usar en la industria nuclear. Y sí en la industria Y sí en la industria civil, convencional. por decirlo así, general. Bueno, entonces falta ver. Vean, ¿qué sucede si hacemos, ¿no es cierto?, este proceso de cálculo y llegamos a la conclusión que en vez de que la presión está admisible es mayor que la presión de diseño, con lo cual terminaría nuestro cálculo? No se comprueba eso, sino que sucede que la presión admisible es menor que la presión de diseño. Volvemos con otro espesor. ¿Qué dice acá su compañero? Volvemos con un espesor más grande. Prueba con un espesor más grande. O si no cambiamos el material. Cambia el material. Coloco los anillos de refuerzo. O probar colocando anillos de refuerzo. Cambia el Yo le diría que esa puede ser alguna de las variantes. Justamente la común, es decir, bueno, mirá, el material lo tengo, la chapa está ahí, las dimensiones no las puedo cambiar, la torre de fraccionamiento tiene que tener 50 metros de alto, pero la longitud de diseño me está complicando el espesor. ¿Qué hago? Anillos de refuerzo. Con los anillos de refuerzo La longitud de diseño achica la longitud de diseño. Al achicar la longitud de diseño, modifica el factor A. Modificando el factor A, modifica el factor B. Modificando el factor B, modifica la presión admisible. de ahí hasta que me da. Porque puede también seguir siendo menor. ¿Podría seguir siendo menor? ¿Qué va a hacer? Volvemos a achicar. Volvería a achicar. ¿Qué haría? Más anillos. Más anillo. Bien. Podría ser al revés. A ver, ¿qué es al revés? Y si la presión de diseño fuera 30, buscar una presión admisible de 35 y ahí hacer por los pasos inversos y ver qué espesor tengo que usar. No es generalmente la práctica. Usted tiene que ver que todos estos coeficientes y valores se tienen que verificar en función de qué. Primero de dimensiones geométricas y después del material, por lo tanto lo que tiene que modificar es la geometría
primer lugar, para ver si con esa modificación de la geometría logra un efecto sobre la presión admisible. Perdón, Héctor, alguien comentó algo que me disparó una idea en la cabeza. Alguien dijo, más anillos de refuerzo. No está mal. Pero ahora vayamos al otro costado de la ingeniería industrial. El costado de la ingeniería industrial que mide todo el costo de una operación. Más anillos de refuerzo en el límite sería como aumentar el espesor de pared. Lo juntás tanto que sumás tantos anillos que al final de cuentas... Pero el espesor de pared puede significar más soldadura, o más anillos de refuerzo puede significar menos capacidad para dar mantenimiento, o menos capacidad para vincularlo a equipos complementarios. Entonces, son todas esas cosas que hay que pensarlas. Sí, en el límite, groseramente hablando, yo puedo poner un anillo de refuerzo pegado a otro, pero es lo mismo que aumentar la sección de la chapa. ¿Se entiende? Entonces empiezo a medir qué es lo que me va a salir más económico. Por otro lado, como ustedes ven, la solución de colocar anillo de refuerzo es una solución factible. Es una solución factible. Pero volvamos un poquito para atrás. Teníamos que la presión admisible era menor a la de diseño. Decíamos originalmente que habíamos logrado que la presión admisible fuera mayor y por lo tanto parábamos de alguna manera el cálculo. Ahora, si esa presión admisible es mucho mayor que la de diseño, Y ahora todo lo contrario. Tengo material innecesario y un costo asociado que no lo estoy usando. entonces ¿qué hay que hacer? Y Bajarle el espesor de la chapa, quizás según el fabricante, porque no me van a dar una chapa de 2 a 2,5, va a ser de 2 o de 5 o de 8. No, hay chapa de 2,5. Sí, media pulgada sí te aumentan, van aumentando. Lo que no te aumentan son de 2 a 2,1, por decir así. Difícil. En cambio sí, de 2 a 2,5 sí, de 2,5 a 3 también, entonces lo podés ir regulando. Entonces, una de las cuestiones que uno comprueba con esto es que si hay demasiada diferencia, también podrías ahorrar materiales achicando el espesor. Y si podés elegir, si te da para elegir menores espesores, siempre podés probar diciendo, bueno, arranqué mi cálculo con 1,5 pulgadas. Voy a bajarlo a 1 pulgada. A ver qué pasa. Sí. La norma indica, dependiendo de cuál sea el uso que va a tener este recipiente, cuál es el máximo, o sea, cuánto es el mínimo que tiene que ser mayor el admisible que el de diseño. No, lo tiene que superar, nada más. Lo tiene que superar. Por eso, pero para yo saber que he superado por mucho, Y hago el cálculo con la medida menor y si sigue superando me quedo con la menor y listo. Y sí, eso sería una de las variantes. Otra es la experiencia. ¿Por qué decimos que vos elegís un T acá, cuando arrancaste? Porque generalmente vas a decir, che, mirá, tengo que hacer un recipiente para, qué sé yo, el cuerpo barométrico de los evaporadores. No vas a ser el inventor del condensador barométrico. Hay 100 millones de condensadores barométricos en el mundo y en todos logran los mismos grados de vacío o parecidos. Te pones en la peor posición, es decir, voy a hacer vacío absoluto, o sea que a lo sumo va a haber una diferencia de 1 kilo entre lo que tenés afuera y 0 que hay adentro. Absoluto vacío. Si calculás eso y te da el espesor suficiente, más de eso no vas a poder hacer. ¿Sí? Entonces ahí la experiencia ya te dice, mirá, el 98% de los condensadores barométricos que están funcionando en el mundo funcionan con una chapa de 3/8 pulgadas. Sí, empezá por ahí. Si te verificó con esa y buscabas una chapa que tenga en tu taller de 3/8, verificá y chao, y lo construís. No te va a costar mucho. O si la tenés que mandar a comprar, ya sabes qué comprar. Esa sería una de las tantas. Ahora bien, todos son muy hábiles cuando me dicen, pongamos el anillo de refuerzo y acortamos la longitud de diseño. Bravo. La pregunta que yo les hago es,
¿Y qué condición tiene que cumplir lo que nosotros colocamos para que eso que colocamos acorte efectivamente la longitud de diseño? O sea, para que el anillo de refuerzo sea realmente anillo de refuerzo. Porque no cualquier cosa, no le va a poner una curita por adentro. Sí, le pongo una curita, anillo de refuerzo. No. Tiene que haber espacio. Bueno, tiene que haber espacio, pero decía el ingeniero que si los pones tan continuos como vos quisieras, de última llegar en el límite a que aumentar los espesores en general. ¿Tiene que aumentar algún porcentaje del espesor? No, Similar módulo de Young. no necesariamente. Que digo, el material o el espesor que tenga ese anillo va a ser distinto al de la chapa, ¿no? Sí, puede ser distinto. Quizás soldable a la chapa. A veces se suelda, a veces no. Sí, generalmente se suelda. Para que de imposición, por decirlo de una manera, sin tener los platos de un alto refraccionamiento que no se te caigan todos los platos al fondo. O sea, los pones y los soldás en esa posición. El código, nuevamente me remito a él, nos dice en UG29, nos habla acerca de los anillos de refuerzo. Primero, dice que es como una cuestión, digamos, de lógica, pero nos está diciendo que cualquier cuerpo metálico de cualquier forma diversa puede ser utilizado como anillo de refuerzo. Eso es lo primero que hay que admitir. Muchos dicen, tenemos que poner entonces un perfil L. Podría ser, pero también puedo poner un T, también puedo poner una faja, también puedo poner un tubo que vaya y que cumpla la función de anillo o algo de refuerzo. Pero la condición que el código exige es que el momento de inercia de eso que nosotros colocamos como anillo de refuerzo tiene que superar a las fórmulas que da el código en UG29 para considerar que eso que ponemos es un anillo de refuerzo. Si el momento de inercia de eso que colocamos es menor, no podemos considerar que eso vaya a cumplir la función de anillo de refuerzo y por lo tanto la longitud de diseño no se va a modificar. La longitud de inercia tiene que superar al de las fórmulas que hay en el código. ¿Un valor constante o depende de...? No, depende justamente de las geometrías de los recipientes. Y paso a mostrarlo. Por ejemplo, si ustedes ven en esa figura, hay distintos tipos, distintas formas de anillos de refuerzo, del lado interno, del lado externo. Y acá las longitudes de diseño a ser tomadas en las consideraciones. Esto que ustedes ven acá, figura que sale en el anillo en el código ASME, le permitiría decir a ustedes, bueno, mira, esto que hay acá es un anillo de refuerzo. Y podemos dejar hasta un espacio sin anillo, que también lo dice el código en un G29, o dejar un espacio abajo sin soldar para que por ahí descargue el tanque, drene líquidos que pudieran quedar en su interior y que no queden entrampados entre dos anillos. Y se sigue, o sea, que se siga considerando anillo de refuerzo. Y se sigue considerando anillo de refuerzo. Y acá tenemos, por ejemplo, en muchos casos se usa el anillo de refuerzo del lado interno con una cierta abertura que UG29 lo da, que le dice el máximo arco sin reforzar, pero que aún así esto que queda cumple la función de anillo de refuerzo. O podría decir, mira, esto ponerlo así y no cubras esta zona y agregarle por el lado de afuera un soporte que cubra y también cumple la función de anillo de refuerzo. Los diseños son diversos, como pueden ver. Da flexibilidad al código. Y acá les da también
distintas formas de unir ese anillo de refuerzo al cuerpo del cilindro en este caso, con las máximas distancias entre cordones que pueden haber, para soldaduras discontinuas, porque estamos colocando cordones a cierta distancia, y que quedan después, a los fines de los cálculos, como si fuera solidario al cuerpo. Entonces, cuando se calcula el momento de inercia de todo del anillo refuerzo, se considera el momento de inercia del anillo propiamente dicho, más el espesor del cuerpo del recipiente. Cosa que mejora de alguna manera las condiciones para superar las fórmulas que le está dando, los valores que tiene que dar por el código. Los valores, bueno, acá está el máximo arco sin unir, sin tener anillo de refuerzo en función de D0 sobre T y L sobre D0. En un G29.2. Profe, dijo que para calcular el momento de inercia del anillo también se tiene en cuenta el grosor de la pared. El espesor del cuerpo del cilindro. Eso depende de la soldadura. De ese tipo de consideraciones. Si usted lo une de alguna manera, respetando las distancias estas que está diciendo ahí el código máxima, podría considerar que todo el conjunto es propiamente el perfil más el espesor, que también trabaja como un anillo refuerzo. ¿Qué es lo que se busca? Que el momento de inercia, como les decía, del anillo de refuerzo supere el momento de inercia del anillo de refuerzo supere al de las fórmulas del código. Pero ¿qué pasa? Si supera en demasía a este momento de inercia que pide el código y ustedes le ponen un terrible viga que la lograron doblar pero se la clavaron adentro ahí en el recipiente, el cuerpo del recipiente no va a trabajar elásticamente, va a quedar muy rígido y por lo tanto el cuerpo probablemente en el cilindro con el anillo de refuerzo, por ejemplo acá, va a hacer esto. O sea, se va a hundir o va a tender a hundirse, excepto en la zona donde está el anillo, que no va a acompañar la deformación ni va a soportar el esfuerzo. Y lo más probable es que se termine rompiendo. O sea, tiene que ser elástico. Exactamente, y eso es un poco la función de ese anillo de refuerzo, que no supere demasiado, en demasía, el momento de inercia de las fórmulas del código, para que acompañe de alguna manera las deformaciones que puedan producirse sin, digamos, producir un efecto adverso. Estas son las fórmulas que se colocan de los momentos de inercia que figuran en el código, donde estos valores que figuran acá son áreas de, digamos, de cortes que justamente el código los identifica para, ustedes saben que los momentos de inercia tienen que ver con superficie de la cuarta, porque están todas en centímetros a la cuarta, creo, los resultados. Bueno, entonces esas superficies que considera el código están descritas en un G29. Y esas son las fórmulas de cálculo. Estas fórmulas son IS e IS', IS si consideramos la chapa sola e IS' cuando se considera la chapa con el perfil que estamos colocando, todos soldados como un conjunto, tienen que ser superadas por el momento de inercia de lo que nosotros coloquemos. Bueno, acá están las fórmulas, los gráficos de envolvente, las consideraciones para obtener el valor B y la verificación, que era lo que hablábamos. Si es mucha la diferencia, se puede mejorar asumiendo un T menor, y si no, asumimos a un T mayor, entonces volvemos a hacer el procedimiento, o en su defecto, usamos, como decían ustedes, un anillo de refuerzo para acortar la longitud de diseño, manteniendo el mismo espesor del saco. ¿Estamos de acuerdo? No sé si en la clase anterior pudimos ver una peliculita de la construcción del recipiente, no sé si la vieron, o si la pasaron.
De todas maneras yo la tengo acá, así que enseguida la vamos a ver. Bueno, y acá serían los casos para D0 sobre T menor que 10 y mayor que 4, y después para D0 sobre T menor que 4. Que sería cuando el recipiente es muy Grueso. respecto del diámetro. Sí. Profe, cambian las fórmulas, pero las gráficas son las mismas para Sí. de aire. Sí. Pero cambia la fórmula. Cambian la fórmula. La fórmula. Profe, ¿Sí? me quedó una duda en el gráfico, es en el dibujo que está el recipiente que tenía los perfiles T y L. Sí. ¿Eso también se considera como anillo o como...? Lo que usted quiera poner. Siempre que cumple el momento de inercia. Creo que eso da toda la vuelta. Sí. Sí, Puede ser de alas iguales, de alas desiguales, puede ser de simétrico o asimétrico. Porque este es el problema de las tensiones en las paredes gruesas. Fíjense el comportamiento tensional que tiene la pared gruesa respecto a lo que sería la pared fina, que es la que considera el código de 0 sobre T mayor que 10. ¿Sí? También los recipientes sometidos a presión externa reconocen que se pueden fabricar cuerpos o recipientes esféricos, tanto como los recipientes sometidos a presión interna. Se hace también el cálculo de espesor de cabezales, como se hace también en los recipientes sometidos a presión interna, las mismas fórmulas, los anillos de refuerzo, aberturas en los anillos de refuerzo que lo da la parte esa que dice sin anillo, para arco de ángulo que queda sin anillo, y después la unión de anillos de refuerzo al envolvente que hacen que mejore o no las condiciones del momento de inercia. Respecto a la fabricación, tenemos esa seguidilla, digamos así, de procesos, de pasos que vamos a repasar en las próximas horas con lo que sería el transporte, por un lado, del material, el almacenamiento, los cortes de chapa, vamos a hablar un poquito de eso, de esos procesos, el golpe de prensa, el rolado, el punteado, soldadura, el distensionado y, por supuesto, después el test hidráulico y el pintado que puede o no ser necesario, pero que se utiliza. Lo que vamos a buscar, vamos a hacer nuevamente, es un poco, yo voy a intentar buscarme para que volvamos otra vez sobre algunos puntos de este proceso de fabricación que el código tiene y que sería tal vez necesario repasar o rememorar en la medida que vamos viendo o vamos haciendo. Para 4. Bueno, porque vamos más rápido que la luz. Que la luz mala. 15 minutos y estamos.